¿Alguna vez has sentido que el eco de tus plegarias se pierde en la inmensidad, como un susurro ahogado por el viento del desierto? Imagina esa inquietud que te invade en la quietud de la noche, cuando el alma anhela una respuesta divina que parece escurrirse entre los dedos. Es en esa vulnerabilidad profunda, donde el corazón clama por certeza, que Santa Teresa de Jesús, la mística carmelita del siglo XVI, nos invita a desentrañar el misterio de un Dios que escucha en el silencio. En los claustros de sus conventos españoles, ella misma navegó por mares de aridez espiritual, donde las horas de oración se extendían como sombras alargadas, sin el bálsamo de consuelos evidentes. Sin embargo, en medio de esa aparente ausencia, Teresa halló tesoros ocultos, la certeza de que el Señor responde no con estruendos celestiales, sino con una cercanía sutil que transforma el interior del alma. Distingamos, pues, con reverencia, entre el silencio aparente de Dios y su presencia amorosa, que nunca nos abandona. Recuerda aquella gélida velada en el convento de la Encarnación, cuando Teresa, postrada en oración durante 3 semanas de sequedad absoluta, elevó su voz entre sollozos. Señor, si no me oyes, concédeme al menos la gracia de perseverar en tu búsqueda. En ese instante no hubo visiones ni voces tonantes, sino una brisa imperceptible, un toque etéreo que rozó su espíritu con la dulzura de lo eterno. Aquella epifanía reconfiguró su visión de la plegaria. Dios contesta siempre, ajustando su respuesta a las necesidades secretas del corazón, moldeando el alma en profundidad insondable. Meta, pause, sex, 1,5. Esta verdad resuena con mayor intensidad cuando contemplamos la elevación de la Eucaristía en la Santa Misa, ese momento sagrado en que el sacerdote alza el Santísimo Sacramento, revelando la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y vino. Así como en la oración silenciosa, Dios se hace palpable en la humildad del alma, en la elevación experimentamos un silencio eucarístico que invita a la adoración total, recordándonos que el Señor se eleva para encontrarse con nosotros en nuestra pequeñez, nutriendo nuestra fe con su cuerpo viviente y transformando nuestras dudas en comunión divina. Desde esa revelación, Santa Teresa discernió señales discretas que confirman cómo nuestras oraciones penetran el velo del cielo y obran frutos invisibles. No busques respuestas en lo espectacular, sino en lo profundo que germina en ti. Permíteme guiarte con el espíritu de su magisterio, a través de estas huellas divinas que ella identificó como pruebas irrefutables de la acción de Dios en lo más íntimo de tu ser. Prepárate para reconocerlas, incluso en las horas de aparente desolación, y permite que iluminen tu camino de fe. La señal inicial que Teresa desveló y que más intriga al alma en su paradoja es el surgimiento de una sed espiritual que no apaga, sino que aviva el deseo de Dios. Porque, en medio de la esterilidad orante, ¿sientes un impulso irrefrenable a retornar al encuentro con el Altísimo? Esta urgencia no denota fracaso, sino el despertar de una gracia sobrenatural, como si el Espíritu Santo hubiera encendido en tu interior una llama inextinguible por la fuente de toda vida. En sus escritos epistolares, la santa lo expresa con pasión. El alma que ora de verdad no cesa de orar, al igual que el amante no puede apartar su pensamiento de quien ama. Ella observaba con perspicacia que aquellos que desertan la plegaria ante la primera aridez jamás han sido rozados por la verdadera unción divina. En cambio, los que persisten, aún sin sensaciones placenteras, son almas en las que el Señor labra maravillas ocultas. Esta sed creciente no es carga, sino don velado. Expande el espíritu, lo dispone para recibir torrentes de gracia que superan toda comprensión humana. Reflexiona en ello, esa atracción misteriosa que te arrastra de nuevo al oratorio, pese al desaliento, es el sello del Paráclito habitando en ti, un imán celestial que alinea tu ser con lo trascendente. Esa añoranza divina, esa agitación santa que el mundo no sacia,
imprime en tu esencia la marca indeleble del Creador. Sin embargo, Teresa nos amonesta con sabiduría maternal. No confundas esta sed genuina, nacida de la gracia, con el mero anhelo por vivencias místicas o emociones fugaces. La primera invita a la humildad perseverante, la segunda a la dispersión estéril. En la segunda señal, que fluye naturalmente de esta, hallamos una paz subterránea que brota en la perseverancia, un reposo del alma que no depende de consuelos sensibles, sino de la confianza en la providencia amorosa. Y la tercera, la más transformadora, se manifiesta en el crecimiento de virtudes cotidianas, donde la oración no solo es oída, sino que irradia en actos de caridad y entrega, revelando la mano de Dios, tejiendo su reino en tu vida diaria. Que estas verdades de Santa Teresa enciendan en ti una fe renovada, impulsándote a orar con audacia en el silencio confiado. Signo de exclamación, @metapause, sex, 1,5. Imagina por un momento esa anhelante búsqueda del alma, que no se satura con fuegos artificiales espirituales, sino que se enciende con la simple cercanía del amado. Y si te dijera que la oración que verdaderamente toca el corazón de Dios no siempre llega envuelta en estruendos, sino en un susurro que transforma lo cotidiano en sagrado? Permíteme guiarte por las profundidades de esta intimidad divina, tal como la reveló Santa Teresa de Jesús, para que descubras en tu propia vida esas señales sutiles que confirman: tu plegaria no solo asciende, sino que desciende cargada de gracia. Hashtag, signo de exclamación, @metapause, sex, 1,5. En el corazón de esta sed auténtica por Dios, late una señal que se manifiesta en el deseo inextinguible de prolongar el encuentro. No es un arrebato pasajero, sino un anhelo que surge incluso en los desiertos de la aridez espiritual. Después de elevar tu voz en oración, ¿sientes que el silencio se llena de un vacío que solo Él puede colmar? ¿Deseas permanecer más tiempo en esa quietud, regresando una y otra vez al umbral de su presencia? Ahí radica la certeza. Tu súplica no vaga en el vacío, sino que es acogida en el seno de la Trinidad, bendecida con una unción que eleva el alma por encima de las sombras ordinarias. Muchos fieles transitan la vida cristiana sin saborear esta gracia, pero tú, si la experimentas, estás tocado por un amor que se revela en la perseverancia, no en el espectáculo. Transicionando de este ardor interior, exploremos ahora una manifestación aún más enigmática, esa paz que brota como un manantial inagotable en medio de las agitaciones del mundo. Santa Teresa, en su sabiduría forjada en las pruebas, la describió como una serenidad que el bullicio exterior no puede perturbar, un don que emana de lo más recóndito del ser, intocable por las vicisitudes humanas. Piensa en esos instantes en que, rodeado de vientos contrarios, surge una calma inexplicable, una robustez que sostiene cuando el suelo parece ceder. ¿No has vivido esa quietud que irrumpe justo en el clímax de la inquietud, permitiéndote avanzar con paso firme? Esta paz no es mera estoicidad, ni un velo temporal sobre el dolor. Es la respuesta muda de Dios a las súplicas del corazón humilde. Durante la fundación del monasterio de San José, Santa Teresa enfrentó un vendaval de adversidades: resistencias de las autoridades eclesiásticas, escasez material abrumadora y juicios feroces que la tachaban de intrusa en su propio camino. En lugar de sucumbir al desánimo, su espíritu se mantuvo como un estanque en reposo, no ignorando las olas, sino anclado en una realidad superior. Como ella misma narró en su autobiografía, en el fragor más intenso, mi alma permanecía como un lago sereno, no porque no viera los problemas, sino porque algo más grande que los problemas vivía en mí. Ese algo más grande era la mano providente de Dios, infundiendo una tranquilidad que trasciende la comprensión humana, un bálsamo que fortalece sin eliminar las cruces. @metapause, sex, 1,5. Para profundizar en su esencia,
Considera estas marcas indelebles. En primer lugar, esta paz no borra las pruebas, sino que infunde la convicción de que la gracia divina te equipará para atravesarlas con valor renovado. En segundo término, se erige independiente de los vaivenes afectivos, conviviendo armónicamente con el hastío, la melancolía o la zozobra legítima del alma. Y, por encima de todo, ilumina el sendero de las elecciones con una lucidez profética, apartándote del pánico para guiarte por la senda de la fe confiada. Cuando esta serenidad desciende sobre ti tras la oración, oye en su silencio la voz del Señor. Yo estoy contigo, entrégate a mi abrazo eterno. Observa cómo, en tales momentos de intimidad orante, las cargas persisten, pero tu mirada se transfigura. Lo que antes oprimía, ahora se revela como oportunidad de crecimiento en la confianza. Esta metamorfosis del espíritu, de la angustia a la entrega, es uno de los tesoros más sublimes que el Padre Celestial reserva para quienes le buscan con rectitud. Santa Teresa lo capturó en una imagen vivificante. El alma que ora de verdad aprende a danzar incluso bajo la lluvia, porque sabe que quien la ama controla tanto la tormenta como el sol. Si esta verdad vibra en lo más hondo de tu ser, si has palpado esa paz que trasciende las tormentas, comparte en los comentarios. Santa Teresa, enséñame a reconocer tu paz en mi alma. Y suscríbete a nuestro canal para desentrañar más perlas de la vida contemplativa que renovarán tu relación con el divino. Ahora, adentrémonos en la tercera señal, la más velada y transformadora. Un dolor sacro por el pecado, no forjado en el temor servil, sino en el amor vulnerado. Es esa punzada dulcemente aguda que invade el alma al vislumbrar la discordia entre tu existencia y la voluntad de Dios. Un pesar que no aplasta, sino que refina como el fuego purificador. ¿Has sentido, tras un examen de conciencia en la quietud orante, esa nostalgia santa que no hunde en la desesperanza, sino que enciende el fuego de la conversión y la aspiración a la pureza? !meta, pause, sex, 1,5. Santa Teresa discernía con maestría entre dos formas de contrición. La nacida del pavor, similar al gemido de un siervo ante el látigo de su señor, y la surgida del afecto filial, como las lágrimas de un hijo que hiere inadvertidamente el pecho de su padre. En la oración auténtica, el Altísimo derrama esta segunda gracia, permitiéndote contemplar tus flaquezas no como abismos de reproche, sino como llagas clamando misericordia. Es una iluminación tierna que disipa las tinieblas sin herir, revelando la verdad con gentileza, para que el alma la abrace sin reservas. Como escribió la santa, el alma que comienza a ver sus miserias con los ojos de Dios, deja de temer la verdad y empieza a amarla. #, pause, sex, 1,5. Lo que distingue este dolor es su inseparable compañera, la esperanza, que brota como aurora tras la noche, impulsando hacia la santidad con alas de alegría. Y en este contexto de purificación interior, recordemos un reflejo eucarístico que enriquece nuestra oración. Durante la elevación de la hostia en la misa, cuando el sacerdote alza el pan de vida, el alma contrita puede unir su dolor al sacrificio de Cristo, transformando el pesar en ofrenda redentora, uniendo así el corazón herido al corazón herido del Redentor, en un acto de amor inefable. #, pause, sex, 1,5. Si estas señales de Santa Teresa iluminan tu sendero espiritual, permite que guíen tus pasos hacia una unión más profunda con el amado. #, pause, sex, 1,5. Imagina por un instante que, en el silencio de tu corazón, surge una pregunta que no puedes ignorar. ¿Cómo sabe el alma
que Dios no solo escucha sus súplicas, sino que las transforma en un abrazo divino? En el corazón de los conventos del siglo XVI, Santa Teresa de Jesús desvelaba este misterio con una ternura que aún hoy nos invita a profundizar en nuestra vida de oración. No se trata de visiones grandiosas o éxtasis lejanos, sino de toques sutiles del espíritu que renuevan el alma desde dentro. Reflexionemos juntos sobre esas señales amorosas que Dios envía, expandiendo su luz para que ilumine con mayor intensidad nuestra jornada espiritual. Comencemos por esa tristeza serena que brota cuando el alma, iluminada por la gracia, contempla sus faltas no con terror, sino con una confianza filial en la misericordia infinita de Dios. Es un dolor que no aplasta, sino que eleva, porque nace del amor herido por haber ofendido a aquel que nos ama sin medida. ¿Recuerdas esos instantes en la oración donde el peso de tus errores se hace presente? Pero en lugar de desesperación, ¿sientes una oleada de esperanza que te impulsa hacia adelante? Esa es la respuesta tierna de Dios a tu clamor, un susurro del Espíritu Santo que dice: te amo tanto que deseo liberarte de lo que te hiere. En esta experiencia, el corazón se purifica y las lágrimas que fluyen no son de amargura, sino de un arrepentimiento que lava el alma como un rocío celestial, preparándola para acoger dones más profundos. Santa Teresa, con su penetrante sabiduría, veía en este llanto santo una prueba irrefutable de que nuestras plegarias no se pierden en el vacío, sino que Dios las emplea para moldearnos a la imagen de su Hijo amado, Jesús, tallando en nosotros la belleza de la redención. Pero esta gracia no se detiene ahí, se extiende a una sensibilidad renovada de la conciencia, donde los defectos se revelan con claridad meridiana, sin embargo, sin arrastrarte al desaliento o la autocompasión. Después de momentos intensos de diálogo con el Señor, ¿no has notado cómo tu interior se afina, percibiendo con delicadeza lo que antes ignorabas, mientras una esperanza luminosa te sostiene? Es el divino artesano en acción, puliendo el alma como una gema preciosa bajo su mano experta, revelando facetas de santidad que yacían ocultas. Aquí, la oración se convierte en un taller sagrado, donde Dios no juzga con rigor, sino que transforma con amor paciente, intensificando nuestra unión con Él y avivando un anhelo ardiente por su presencia. Para que estas señales no se desvanezcan como ecos en el viento, Santa Teresa nos urge a nutrirlas en el jardín del silencio interior, un refugio esencial en medio del torbellino de nuestra era. Vivimos rodeados de un clamor ensordecedor, preocupaciones que rugen, distracciones que asaltan, pensamientos que bullen sin cesar, y en tal estruendo los murmullos divinos se diluyen. Sin embargo, ella nos enseña que el verdadero silencio trasciende lo externo. Es aquietar el parloteo del alma, calmar los miedos que susurran mentiras y detener la marea de ideas vanas. Como un estanque revuelto que no refleja el firmamento, el espíritu agitado ofusca la gracia, pero el alma en quietud se erige en espejo cristalino, capturando cada movimiento sutil del amor de Dios. ¿Cómo cultivar este silencio en un mundo que lo repele? Santa Teresa propone el recogimiento, un arte sencillo pero poderoso. Apartar con gentileza la mirada de lo superfluo durante la oración, ignorando las interrupciones no con fuerza bruta, sino con la dulzura de quien se entrega por completo a su amado. No es cerrar los oídos al bullicio callejero, sino abrir solo la puerta del corazón, por donde Dios irrumpe con su paz inefable. Al inicio, esta práctica puede inquietar. El vacío nos asusta, el reposo nos impacienta, pero con perseverancia revela su plenitud, una presencia viva que llena sin palabras, una comunión que satisface el anhelo más hondo del ser. En este silencio fecundo, las señales de la oración atendida, la contrición esperanzada, la conciencia avivada, el arrepentimiento amoroso, se entretejen con claridad innegable, guiándonos hacia cumbres de intimidad divina. Y aquí, Santa Teresa nos sorprende con una revelación mayor, en la elevación de la Eucaristía,
cuando el sacerdote alza el Santísimo Sacramento, el alma recogida puede experimentar un eco profundo de estas gracias unificadas. Ese instante sagrado, donde Cristo se ofrece en oblación pura, invita a un silencio adorante que transforma el corazón en altar vivo, uniéndonos místicamente al sacrificio redentor y avivando en nosotros un amor eucarístico que purifica y eleva, como un rayo de luz eterna que disipa toda sombra interior. Precisamente, en este silencio cultivado, emerge la oración de unión simple, no un don reservado a los elegidos, sino un regalo accesible a todo corazón humilde que persiste en el amor. ¿Has vivido esos instantes en que la oración deja de ser esfuerzo propio y se torna un flujo divino, donde la sed por Dios, la paz serena y el dolor amoroso se funden en una sola llama interior? Es el alma tocando el núcleo de la vida espiritual, absorbida como una esponja en el océano de la divinidad, o encendida como leña reseca que arde con fuego desconocido. Santa Teresa, con su poesía del alma, nos describe esta unión como un éxtasis cotidiano, un preludio a la eternidad donde Dios y el Espíritu se abrazan en quietud perfecta, invitándonos a perseverar para que nuestra oración sea verdaderamente un puente al cielo. 1,5. Imagina por un instante que, en medio de la quietud de tu alma, una luz invisible disipa todas las sombras de la duda. Y si Dios no solo escucha, sino que responde con una cercanía que transforma tu oración en un diálogo vivo y ardiente, en esos instantes de revelación, como las que Santa Teresa de Jesús experimentaba en la intimidad de sus conventos del siglo XVI, el corazón se convence de que Él está allí, actuando con una presencia tan palpable como el sol que ilumina el horizonte al amanecer. No se trata de visiones espectaculares ni de voces que retumban desde el cielo. Es la dulce certeza de ser envuelto en el abrazo del amor eterno. Una fuerza que se infiltra en el ser con una ternura que no admite réplicas. Pero surge, inevitablemente, la pregunta que inquieta a tantos caminantes espirituales. ¿Qué sucede cuando estos encuentros divinos se tornan raros o cuando, tras saborearlos, regresamos a la árida rutina de la vida cotidiana? Santa Teresa, con su sabiduría forjada en el fuego de la oración, nos ofrece un camino de esperanza práctica y profunda. En lugar de anhelar forzosamente la repetición de tales gracias, ella nos invita a cultivar una fidelidad inquebrantable en el interior del alma, como quien prepara un altar para una visita esperada. Piensa en ello como en el cuidado de un jardín secreto. No puedes obligar a las flores a brotar, pero sí nutres la tierra con actos cotidianos de amor. Perseveras en la plegaria, aun cuando parezca estéril, y abrazas con paciencia tus debilidades humanas. Esta disposición del corazón, expandida en reflexiones que profundizan el anhelo espiritual, no solo mantiene el alma receptiva, sino que intensifica su sed de Dios, convirtiendo cada instante ordinario en un preludio de lo extraordinario. Así, la enseñanza de Teresa nos emancipa de las cadenas de la inquietud. Dejas de interrogarte si tus súplicas llegan a los oídos divinos, pues aprendes a descifrar sus ecos en el silencio profundo del espíritu. Ya no mendigas prodigios efímeros, descubriendo que la verdadera maravilla habita en la humildad de la oración diaria, y sobre todo, liberas tu fe de la tiranía de las sensaciones, midiendo el amor auténtico no por lo que palpita en el pecho, sino por la elección valiente de entregarte, incluso en la noche oscura del alma. Sin embargo, en este sendero de intimidad con Dios, Santa Teresa nos alerta con urgencia sobre una trampa insidiosa que amenaza la pureza del encuentro, el orgullo espiritual, ese susurro engañoso que se cuela en los momentos de gracia. ¿No has sentido acaso cómo tras una oración profunda o al percibir la mano de Dios en tu vida, una voz sutil te alaba, insinuando tu propia santidad o singularidad? Esa no es la melodía celestial,
sino la astucia del adversario, quien, incapaz de apartarnos de la oración con crudezas, busca envenenarla desde adentro, atribuyéndonos el mérito de las dádivas que solo provienen de lo alto. Teresa lo vivió en carne propia durante sus éxtasis y visiones, y en vez de regodearse, su alma se llenó de reverente temor, buscando el consejo de confesores piadosos. Cuando el alma comienza a deleitarse en sí misma, en lugar de en Dios, advertía, la oración pierde su esencia virginal. Por eso, urgía someter toda gracia al guicio de guías espirituales experimentados, guardianes de la humildad verdadera, que siempre se cuestiona antes de cuestionar al Señor. ¿Cómo, entonces, discernir la gozo santo de la acción divina de la vanidad que se adueña de ella? Santa Teresa nos dota de faros claros en esta niebla. La gracia genuina engendra una humildad más honda, un amor fraterno que se desborda hacia los demás y un anhelo de anonimato en la presencia de Dios. Si tras tales momentos sientes el impulso de proclamarlo a los cuatro vientos, o te elevas por encima de otros fieles, juzgando a quienes no comparten tus vivencias, el orgullo ha comenzado a empañar tu interior. En contraste, el don auténtico te infunde compasión infinita, paciencia renovada y una conciencia aguda de tu indigencia. Su remedio, simple y luminoso, era el de la gratitud desposeída. Ante cada señal de que Dios atiende tu voz, en vez de gloriarte, eleva el corazón en un «Gracias, Señor, por tu bondad hacia esta criatura tan frágil». Esta postura no solo blinda el alma contra la soberbia, sino que la abre como un cáliz a torrentes mayores de misericordia, recordándonos las palabras eternas de la Escritura. Dios resiste a los altivos, pero a los humildes concede su favor. El alma humilde, como un valle fecundo, acoge las lluvias del cielo sin retenerlas para sí. A medida que Santa Teresa ahondaba en estas manifestaciones de la escucha divina, una revelación mayor iluminó su doctrina sobre la oración, tejiendo un tapiz que unifica todo. Una cuarta señal, delicada como el rocío matutino, pero transformadora como un río caudaloso. El amor que crece irresistiblemente hacia el prójimo, sobre todo hacia aquellos que nos provocan aversión o desafío. Esta caridad naciente no es mero sentimiento, sino un fuego interior que impulsa al servicio desinteresado, reflejando el corazón de Cristo en nuestras relaciones humanas. Y en este contexto de gracias recibidas, Santa Teresa nos invita a una reflexión breve, pero profunda, sobre la elevación de la Eucaristía, ese momento sagrado en la misa, donde el sacerdote alza el pan consagrado, revelando al Verbo encarnado en su humildad eucarística. Así como el alma humilde se eleva en gratitud sin apropiarse, la Eucaristía nos enseña a adorar en silencio la presencia real de Dios, nutriendo nuestro amor al prójimo con la misma carne que se entrega por todos, y convirtiendo cada comunión en un eco vivo de esa cuarta señal, donde el amor divino se derrama sin medida. ¿Alguna vez has sentido un anhelo inexplicable en el corazón? Como si una mano invisible estuviera moldeando tu interior para verte más allá de las máscaras que todos usamos. Imagina que, en la quietud de tu oración, surge un calor suave que te impulsa a abrazar no solo a los cercanos, sino a esos que parecen erizos en tu camino. Esta es la cuarta señal que Santa Teresa de Jesús discernió con delicadeza en su vida de conventos del siglo XVI. El amor que brota hacia el prójimo, sobre todo hacia quienes nos desafían con su aspereza o sus heridas pasadas. #, @, pause, sex, 1,5. Piensa en cómo, al profundizar en el diálogo con Dios, tu mirada se transforma. Aquellos que antes provocaban en ti rechazo o fatiga, comienzan a revelarse como hermanos frágiles, dignos de una ternura que no nace de tu esfuerzo solo, sino de una gracia que desborda. No es un cambio superficial,
Es un milagro interior que Teresa experimentó en su propia alma y en las de quienes guiaba. Ella lo describió como un sabor divino que, una vez probado en la oración, se extiende inevitablemente hacia las criaturas, como un aroma celestial que impregna el aire sin que lo notemos. Los que le parecían insoportables despertaron en ella una dulzura inesperada. Las imperfecciones que la inquietaban se convirtieron en llamados a la compasión ardiente. Las injurias que la dolían se transformaron en impulsos para interceder por sus autores con un corazón renovado. Esta mutación espiritual, lejos de ser fingible, se erige como el testimonio más puro de que Dios no solo atiende tus súplicas, sino que las teje en el tapiz de tu ser, moldeándote a la imagen de su Hijo, quien desde la cruz extendió perdón a sus verdugos. Y aquí radica una profundidad que invita a la contemplación. Este amor no es conquista humana, sino efusión de la misericordia divina, un eco de las palabras de Jesús, que proclamó que en el amor al prójimo se reconocería a sus discípulos. Santa Teresa lo comprendió en las profundidades de su oración. Solo cuando el amor de Dios anida en nosotros, fluye hacia afuera de manera auténtica, desmintiendo toda ilusión o autoengaño. Es el sello inconfundible de una unión verdadera, un don que nos permite vislumbrar en cada rostro el reflejo de un hijo amado por el Padre. Pero este camino de señales no culmina en sí mismo, es preludio de un misterio mayor, como los albores que susurran la llegada del sol. ¿Hacia dónde nos lleva la perseverancia en esta conversación amorosa con el Señor, a través de la aridez y las flores del Espíritu? La meta suprema de la oración, como lo vivió Teresa en sus postrimeros días, no reside en saborear consuelos pasajeros, sino en encarnar esa presencia para el mundo entero. En lo que ella denominó matrimonio espiritual, una comunión inquebrantable con Dios, donde el amado habita perpetuamente en el núcleo del alma. Teresa no se replegó en éxtasis aislados. Al contrario, esta intimidad la impulsó a una vitalidad extraordinaria. Erigió 17 monasterios, plasmó obras que aún encienden espíritus, renovó una orden entera y recorrió las sendas de España, testimoniando con su vida la entrega total al divino. #, @, pause, sex, 1,5. Verdaderamente, la mística auténtica no nos aparta del bullicio humano, sino que nos equipa para infundirlo de luz desde su interior. Y en este fluir surge una reflexión que enriquece el alma. Considera la elevación de la Eucaristía en la Santa Misa, ese instante sagrado en que el sacerdote alza la hostia, revelando el Verbo encarnado en humilde apariencia. Así como esa elevación nos invita a adorar en silencio reverente, nuestra oración transformada nos eleva a nosotros mismos, haciendo de nuestro amor cotidiano un sacrificio vivo que une cielo y tierra, atrayendo a los demás hacia la misma fuente de redención. Comprende, entonces, el peso eterno de estas señales, no meras confirmaciones de tu sendero espiritual, sino formaciones para que seas cauce de la misericordia en un mundo sediento de afecto genuino. Con el gozo espiritual que crece en ti, te eriges como guía hacia el manantial de vida eterna. La paz que arraiga en tu interior te hace refugio en las tempestades ajenas. El dolor purificador te forja como sanador de corazones magullados. Y este amor desbordante hacia el prójimo anuncia que tu plegaria ya no es solo personal, sino bálsamo para la humanidad entera, tejiendo el reino de Dios en cada encuentro. En este punto de tu jornada interior, donde el amor divino se expande más allá de tus propios límites, surge una pregunta que despierta el alma. ¿Qué pasaría si tu plegaria, nacida en la intimidad de un convento del siglo XVI, como los que conoció Santa Teresa, se convirtiera en el faro que ilumina no solo tu camino, sino el de innumerables almas perdidas en la oscuridad? Imagina por un instante esa posibilidad, esa chispa de curiosidad que te invita a explorar cómo el Dios que todo lo abarca transforma lo personal en un don universal. Ya no se trata únicamente de buscar tu propia elevación espiritual,
sino de anhelar la salvación de cada criatura bajo el cielo. En una de sus cartas finales, impregnadas de la sabiduría forjada en el sufrimiento, Santa Teresa reveló que el alma que aprende a amar con la intensidad de Dios se erige como una Eucaristía viviente, ofreciéndose sin reservas para que la vida fluya hacia los demás. Este es el horizonte radiante al que te guían esas huellas sutiles, esas confirmaciones discretas de que el Señor atiende a tu voz en la oración. ¿Te atreves a dejar que te conduzcan hasta ese umbral de entrega total? Ahora, al cerrar este sendero de revelaciones, nos encontramos ante el auténtico amanecer de tu peregrinaje con lo divino. Sex, porque al desentrañar las marcas indelebles de que Dios responde a tus súplicas, asumes un mandato santo, encarnar esa verdad en cada aliento, persistir en la ruta incluso cuando las evidencias parezcan desvanecerse, y sobre todo, ser un eco vivo de cómo la oración sincera no solo renueva al orante, sino que transfigura el tapiz entero de la creación. Santa Teresa de Jesús no nos transmitió estos tesoros como meras anécdotas del pasado o especulaciones abstractas. Los plasmó con el ardor de sus lágrimas y el peso de su sangre. Los encarnó en los rigores de su existencia monástica. Los validó en las llamas purificadoras de pruebas inimaginables. Todo para que tú y yo avancemos con firmeza hacia la comunión absoluta con el Altísimo. ¿Evocas el origen de esta travesía? Te invité a reflexionar si alguna vez has paladado la incertidumbre de si tus ruegos se disipan en el éter, si el mutismo celestial te ha envuelto en desolación. Hoy comprendes que ese silencio no es vacuidad, sino un océano de plenitud. No es deserción, sino una cercanía tan honda que desborda los confines de nuestra percepción mortal. Cuando esa hambre del espíritu se intensifica en vez de aplacarse, el Señor te anuncia: te estoy moldeando para coger más de mi esencia. En las ráfagas de paz que irrumpen en medio de las tempestades, Él murmura: yo soy tu amparo inquebrantable. Al purificar tu ser mediante un dolor sagrado y redentor, te desvela: mi amor es tan profundo que no te conformarás con menos de lo que eres en mí. Y cuando brota en ti un cariño renovado por aquellos que te hieren o desafían, Dios confirma: mi gracia se manifiesta en ti, real y renovadora. Estas no son quimeras ni engaños del alma, son verdades eternas, firmes como las rocas eternas, luminosas como el alba, palpables como el pulso de la vida misma. Una vez que las abrazas, tu oración ya no será la misma. La duda se disipa, el abandono se desvanece y descubres el diálogo oculto que el Señor reserva para las almas ardientes de amor. Para acentuar la santidad de la Eucaristía, considera cómo, en el momento de su elevación durante la misa, el pan y el vino se alzan como un puente entre cielo y tierra, invitándonos a elevar nuestro corazón en una ofrenda similar. Así, en la oración, cada elevación de tu espíritu ante Dios se convierte en un acto eucarístico personal, donde te entregas para ser transformado en portador de su presencia. 1,5. Santa Teresa concluiría este diálogo contigo, las palabras que brotaron de su pluma en los umbrales de la eternidad, tras transitar desde los desiertos más yermos hasta las cumbres de la unión inefable. No temas, alma amada, si te mantienes fiel en la oración, aunque la dulzura se ausente, aunque el firmamento se erija como muralla impenetrable, aunque tus plegarias te parezcan estériles, ten por seguro que Dios te forja en el horno del afecto divino, te esculpe como joya preciosa, te destina a resplandecer con fulgor inimaginable, porque quien ora con autenticidad, aun creyendo no saber hacerlo, ya está enlazado a Dios en un misterio palpable y perdurable, y esa ligadura, una vez tejida, perdura por los siglos de los siglos. ¿Estás dispuesta a inaugurar esta fase renovada de tu vida contemplativa? ¿Acoges el silencio divino no como olvido, sino como envolvente ternura?
¿Posees la audacia de afirmar que tus súplicas más desérticas son las que más esculpen tu espíritu? Entonces, erígete donde quiera que estés, eleva tu mirada al infinito y proclama, ahora que guardas el arcano de su escucha: Señor, aunque tu cercanía escape a mis sentidos, sé que oyes mi clamor. Aunque los frutos visibles tarden, confío en tu labor invisible, en lo profundo de mi ser. Hashtag, !meta, sex, 1,5. Aunque mi oración parezca vana, creo que cada sílaba que te entrego la reconvierte en semilla de eternidad para mi alma. Y de aquí en adelante, en cada instante de vacilación, cuando sientas que tus palabras se evaporan en la nada, invoca las 4 señales inquebrantables que Santa Teresa ha desvelado para ti, y hallarás la prueba callada, pero incontrovertible, de que eres amado sin medida, atendido sin cesar y abrazado por el Dios que responde siempre en la eternidad.